4 mujeres. Una sola oportunidad. Un multimillonario les entrega tarjetas Black sin límite. Nadie entendía lo que él realmente buscaba. Pero lo que hizo la empleada lo dejó sin palabras. La lluvia caía sobre Ciudad de México como si el cielo intentara lavar los pecados de todos. Dentro de una torre de vidrio que se levantaba imponente en medio del caos urbano, un hombre observaba desde el piso 50 los autos que parecían diminutos. Su nombre era Adrián Santoro. Para muchos era simplemente el magnate del silencio, el personaje más misterioso del mundo empresarial latinoamericano. Nadie conocía del todo la fuente de su fortuna. Algunos decían que había heredado pozos petroleros, otros que había hecho fortuna en criptomonedas. Pero lo cierto era que Adrián disfrutaba del poder más que del dinero. Y ahora, aburrido como solo los multimillonarios pueden estar, buscaba un nuevo entretenimiento. El espejo de su despacho reflejaba a un hombre de 40 y pocos años, con el rostro marcado por una calma inquietante. Vestía un traje gris perla, perfectamente cortado, y en su mano derecha sostenía una copa de vino que giraba con lentitud. Había algo en su mirada, tal vez cansancio, tal vez una especie de curiosidad morbosa, que lo mantenía despierto más allá del sueño. Había pasado semanas diseñando una idea que, para cualquiera, parecería absurda, pero para él era un experimento social. «¡Que pasen!», ordenó sin levantar la voz. El asistente privado, un joven nervioso de nombre Tobías, abrió las grandes puertas negras del despacho. Entraron 4 mujeres, ninguna de ellas se parecía a la otra, y eso, precisamente, era parte del plan. La primera era Valeria Montes, modelo publicitaria, de sonrisa ensayada y mirada de quien ha aprendido a medir el valor de una persona por la marca del reloj que lleva. La segunda, Camila Duarte, abogada y feminista convencida, con un aire desafiante que parecía abrirse paso incluso entre los silencios. La tercera, Renata Lozano, influencer de viajes, envuelta en perfumes caros y acostumbrada a las luces que la siguen más que las sombras. Y la cuarta, Lucía Ferrer, la más discreta. Una empleada doméstica que había trabajado en la casa de una de las empresas de Adrián sin saber quién era su jefe. Adrián las observó una por una, en silencio, dejando que el momento se llenara de incomodidad. Luego sonrió con una calma desarmante. «Les agradezco haber venido», dijo. «Lo que están por escuchar puede cambiarles la vida, o puede no significar nada. Todo depende de ustedes». Las mujeres intercambiaron miradas. Renata se acomodó el cabello, Camila cruzó los brazos, Valeria se recostó en el respaldo de la silla con expresión expectante, y Lucía bajó la vista intentando entender qué hacía ella en ese lugar donde el mármol parecía más caro que su salario anual. «Cada una de ustedes recibirá una tarjeta de crédito», continuó Adrián. «No una cualquiera, son tarjetas Black sin límite visible. Durante 7 días podrán gastar lo que quieran, comprar, viajar, donar, invertir. No hay condiciones aparentes. Solo una regla. Al final de esos 7 días, deberán regresar aquí y mostrarme en qué usaron el dinero». El silencio fue casi físico. Valeria fue la primera en romperlo. «¿Y cuál es el truco?», preguntó sonriendo. Adrián apoyó la copa sobre el escritorio y levantó la mirada. «El truco», dijo con voz baja, «está en el juicio, no el mío, sino el de ustedes». Camila se rió con ironía. «¿Es esto una especie de juego moral?». «Llámenlo como quieran», respondió Adrián, «pero cada elección revela algo que el dinero no puede ocultar». Tobías entregó las tarjetas, una por una. Pesaban más que el metal ordinario. Brillaban con reflejos oscuros, como si guardaran secretos dentro. Lucía la miró con recelo, sin siquiera atreverse a tocarla al principio. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. Adrián la observó con un interés distinto. «Porque la sinceridad a veces solo se encuentra donde no hay nada que perder». Las 4 guardaron sus tarjetas, los ascensores se los tragaron uno a uno, y cuando la puerta se cerró detrás de Lucía, Adrián se quedó mirando la ciudad otra vez. «¿De verdad cree que volverán?», preguntó Tobías. «Todas volverán», respondió Adrián sin apartar la vista del horizonte. «Pero solo una me recordará quién fui antes del dinero». Durante los días siguientes, la prueba comenzó a tomar caminos impredecibles. Valeria viajó a París y llenó su cuenta de fotos con bolsos y champaña. Camila destinó buena parte del dinero a fundaciones de mujeres refugiadas, sintiendo por fin que el poder podía tener sentido. Renata decidió montar su propia marca de ropa sostenible. Pero pronto los lujos del marketing la consumieron. Y Lucía fue la única que no gastó ni un solo peso.
La tarjeta seguía en el mismo sobre, inmaculada, guardada dentro de una caja de zapatos en su pequeño apartamento al sur de la ciudad. Mientras los días avanzaban, Adrián revisaba discretamente las transacciones, sabía cada consumo, cada depósito, cada compra impulsiva. Pero cuando llegó al registro de Lucía, su sistema marcó vacío. Esa ausencia lo inquietó más que cualquier cifra astronómica. La última noche, incapaz de ignorar la curiosidad, decidió visitarla sin anunciarse. Bajó del auto frente a un edificio humilde, con las manos en los bolsillos y la misma mirada serena de siempre. Cuando tocó la puerta, la mujer lo miró, sorprendida, pero sin miedo. «Sabía que terminaría viniendo», dijo ella con voz tranquila. Adrián sonrió por primera vez en serio en mucho tiempo. «Entonces, dígame, Lucía, ¿por qué no usó el dinero?» Ella lo miró directo a los ojos, y la respuesta que dio esa noche sería la primera de muchas verdades que lo dejarían sin palabras. Lucía sostuvo la mirada de Adrián, y en ese instante todo el ruido de la ciudad, los motores y las sirenas, pareció perderse detrás de la puerta cerrada. Era como si el mundo entero aguardara su respuesta, una pregunta suspendida entre el temblor eléctrico del poder y la paz silenciosa de quienes han aprendido a vivir con poco. «No lo usé», repitió ella sin titubear, «porque una tarjeta negra no cambia lo que soy. Usted cree que el dinero es una llave, pero a veces abre puertas que deberían permanecer cerradas». Adrián se reclinó contra el marco de la puerta, notando por primera vez el olor a café y jabón barato que flotaba en el aire. Lucía lo había invitado a entrar, y él aceptó movido por una inquietud que no lograba descifrar. Dentro, el apartamento era modesto, pero increíblemente limpio, cada objeto en su lugar, cada cortina ajada mostrando una ventana sin adornos. Una mesa pequeña separaba la sala del rincón donde Lucía guardaba su uniforme doblado con esmero, y junto a ella la caja que aún resguardaba la tarjeta intacta. «¿No te tentó?», preguntó Adrián. Lucía pensó unos segundos antes de responder. «Claro que sí. Al principio imaginé comprarle una casa a mi madre, abrir una tiendita, pagar mis deudas. Pero mejor me puse a pensar qué significa aceptar algo así. ¿Era una oportunidad de cambiar mi vida o solo una distracción de lo que realmente importa? Me di cuenta de que el valor de decir no era más grande que el del sí fácil». Adrián la estudió como si intentara descifrar una fórmula imposible. Sus palabras lo inquietaban, porque eran simples y profundas como agua clara, sin adornos ni pretensiones. La riqueza de Lucía era otra, invisible y cálida, y eso lo desconcertaba como nada había hecho en años. «¿Temías que hubiera una trampa?», insistió él con el tono de quien busca una excusa para justificar lo injustificable. Lucía sonrió por primera vez con una pizca de compasión. «Las trampas no siempre se ven. El dinero llama amigos, pero ofrece enemigos disfrazados. A veces lo mejor es decir hasta aquí, incluso cuando la puerta parece dorada». Adrián recorrió el pequeño espacio, observando los detalles mínimos de una vida construida con sacrificio. Vio una foto enmarcada sobre la mesa, una Lucía adolescente rodeada de hermanitos pequeños. Vio los libros de portada gastada y una colección de notas médicas dobladas. Ella nunca lo había visto como multimillonario, sino como extraño que irrumpe en la rutina. ¿Y si te dijera que esa tarjeta nunca tuvo límites? ¿Que podrías cambiar todo ahora mismo?, presionó él, buscando provocarla una última vez. Lucía se sentó y lo invitó a sentarse frente a ella. Puso la caja sobre la mesa y depositó la tarjeta encima, como si esperara que el propio metal respondiese. «No quiero nada que no pueda sostener con dignidad. No es orgullo, es amor propio. El dinero es como el agua, refresca cuando se sabe manejar, pero ahoga si lo dejas inundar todo». Adrián por primera vez se sintió vulnerable. Le costaba entender esa resistencia, y en secreto la admiraba. Todo el experimento había valido la pena por esa conversación. «¿Te parece mal que las otras hayan gastado el dinero?», quiso saber, casi con tono de confesión. Lucía negó suave, sin rencor. «Cada quien sabe qué necesita. Una tarjeta no es buena ni mala, es como el cuchillo, corta pan o lastima. Pero yo necesitaba demostrarme que puedo vivir con lo que ya tengo, porque si no, siempre seré una esclava del deseo». Adrián no habló por algunos minutos. El silencio se coló entre ellos como un tercer personaje. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Valeria despertaba en su suite parisina, rodeada de bolsas de diseñador y perfumes que prometían más de lo que podían dar. Al principio había sentido euforia, gastar, comprar, ser el centro de atención. Pero pronto comenzó a notar algo extraño. La alegría era efímera.
Cada objeto tenía el brillo fugaz de lo superficial, y la mirada de los vendedores siempre era la misma, cortés pero distante. Valeria, acostumbrada a ganarse el mundo con actitud y sonrisa, empezó a preguntarse si realmente la vida le debía algo, o si ella simplemente había decidido endeudarse con sus propios sueños vacíos. Camila, en cambio, había seguido otro camino. Su primera reacción fue usar la tarjeta Black para crear un fondo de emergencia en una asociación de mujeres. Organizaba cenas, convencía a ejecutivos y lograba donaciones importantes. Su smartphone vibraba con mensajes de agradecimiento, fotos de familias beneficiadas, rostros llenos de esperanza. Pero después de 3 días, la burocracia y los intereses cruzados le dejaron claro que el dinero, aunque poderoso, nunca es suficiente frente a la mezquindad y la competencia del sistema. En su cuarto, rodeada de papeles legales y facturas, Camila se vio a sí misma preguntándose si ayudar realmente significa solo dar dinero, o si a veces se trata de dar tiempo y amor. Renata, por otro lado, convirtió cada gasto en contenido digital. Cada paso, cada compra, cada viaje era una historia para Instagram. Su audiencia creció. Las marcas la buscaron, y por un momento sintió que dominaba el juego. Pero muy pronto empezó a notar que la gratificación era adictiva. Necesitaba más seguidores, más aprobación, más lujos para llenar un vacío que no podía nombrar. La tarjeta era un pase VIP a fiestas y eventos, pero también un espejo cruel de las inseguridades que no desaparecían, por mucho que la pantalla brillara. Renata pasó la última noche del reto preguntándose si alguna vez sería suficiente, si el dinero bastaría para calmar el ruido interno que la perseguía. Regresando al apartamento humilde, Adrián se levantó de la mesa con la tarjeta en mano. Miró a Lucía una vez más, intentando comprender el secreto silencioso que definía la diferencia entre pobreza y riqueza. «Creo que hoy aprendí más de ti que de todos mis años en juntas de negocios», admitió dejando la tarjeta sobre la mesa. «¿Me permites volver cuando esto termine?» Lucía asintió con una sonrisa ligera y sincera. «Cuando quiera, señor Santoro. Aquí no hay tarjetas, pero sí café caliente». Adrián salió al pasillo sintiéndose distinto. Mientras bajaba los escalones, el mundo le parecía menos lejano y menos frío. El reto recién empezaba a mostrar sus verdaderas dimensiones. En 3 puntos distintos de la ciudad y del mundo, las otras 3 mujeres tomaban decisiones que serían juzgadas no por números, sino por el reflejo de quienes terminarían siendo al final. La próxima vez que las 4 se encontraran en la oficina, no se trataría solo de dinero gastado, sino de vidas tocadas de formas que ni ellas ni Adrián podrían anticipar. El experimento había virado hacia lo humano, lo frágil y lo eterno. Pasaron las noches y los días, y la ciudad no dejó de girar ni un segundo. Cada una de las 4 mujeres se encontraba en un punto diferente de esa cuerda floja que une la libertad con la responsabilidad, el deseo con la realidad. El experimento de Adrián Santoro no era una simple prueba de consumo. Era un espejo que reflejaba la esencia de cada quien, con todo lo que eso implica: miedo, esperanza, ambición y sobre todo, verdad. Valeria Montes, en la lujosa suite parisina, empezó a notar que la tarjeta que le había prometido el cielo también le traía una especie de vacío silencioso. Las compras sin fin, las cenas en restaurantes Michelin, las joyas únicas, todo eso no conseguía llenar un espacio en su alma que ni siquiera sabía que existía. En conversaciones con amigos y en sus redes sociales, se mostraba impecable, como siempre, pero por dentro una pregunta se repetía: ¿para qué tanto lujo si nada me hace feliz? Por primera vez deseaba algo más genuino, algo que no pudiera comprar con dólares ni con euros. Mientras tanto, Camila Duarte, siempre pegada a su celular, documentaba cada movimiento de su activismo con el dinero de la tarjeta. Sin embargo, conforme pasaban los días, el peso de las responsabilidades la empezó a asfixiar. Las organizaciones necesitaban más que donaciones, necesitaban compromiso real, presencia constante. Camila se convenció de que el poder del dinero era limitado si no venía acompañado de acciones auténticas. Por eso, sacrificó parte del dinero para financiar talleres gratuitos de empoderamiento, pero también decidió donar tiempo, algo que no se podía sacar de su tarjeta y que consideraba mucho más valioso. En un escenario completamente distinto, Renata Lozano vivía envuelta en los reflectores que su estatus temporal le había dado. Su teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones. Seguidores, marcas, productoras, amigos, todos querían formar parte de su mundo dorado, pero detrás de la sonrisa y las fotos perfectas había una lucha interna. Cada noche, antes de dormir, se miraba en el espejo y no reconocía a la persona que veía. La tarjeta Black le ofrecía una vida que nunca había imaginado, pero también le mostraba cuánto había sacrificado en el camino para llegar allí. Su autenticidad,
su paz mental, sus verdaderas pasiones. Se preguntaba si el precio valía la pena. Lucía Ferrer, en su pequeño departamento, continuaba con su vida rutinaria, sin dar el menor signo de que poseía la llave de todos los lujos del mundo. La tarjeta seguía guardada en su caja, intacta, como una promesa silenciosa. Para ella, el verdadero desafío no era gastar o no gastar. Era resistir la tentación de pensar que el dinero podía ser la solución mágica a sus problemas. Cada día se levantaba temprano, trabajaba duro, cuidaba a su familia y enfrentaba la incertidumbre con una fortaleza que ni ella misma creía poseer. Su riqueza era otra, invisible y sólida, basada en el amor y en la dignidad. Una tarde, Adrián envió un mensaje a las 4. Mañana, reunión en mi oficina a las 6 de la tarde. Les espero. Cada una sintió un cosquilleo diferente. Valeria temía ser juzgada. Camila estaba ansiosa por compartir su experiencia. Renata, nerviosa pero decidida a justificar su forma de vivir. Lucía, tranquila, segura de que no necesitaba defenderse. Cuando llegaron, la sala de juntas estaba preparada especialmente para ellas, con una pantalla que mostraba cada detalle de los movimientos y decisiones que habían tomado. Adrián las recibió con una mirada intensa pero sin reproches. Esto va más allá de una tarjeta de crédito, comenzó. Aquí se trata de lo que hacemos con las herramientas que la vida nos da. La pregunta final es, ¿qué aprendieron de ustedes mismas durante esta semana? Las respuestas fueron diversas y profundas. Valeria habló de la soledad que no se llena con joyas y viajes. Camila explicó que la acción debe ir más allá del dinero. Renata confesó su miedo a perderse a sí misma entre la fama y la aprobación. El jueves llegó con una bruma tímida, cubriendo la ciudad como si quisiera ocultar lo que estaba por suceder. Las 4 mujeres se preparaban para el nuevo encuentro con Adrián Santoro, pero esta vez no había incertidumbre sobre la tarjeta o el dinero. Lo que se iba a poner a prueba ahora era algo mucho más intangible. El significado que cada una había descubierto en aquella semana de libertad y tentación. Valeria, que había regresado de París con una mirada diferente, se sentó en su automóvil frente a la torre donde todo había comenzado. Recordaba la soledad entre sus mansiones de cristal y su corazón latía con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Sabía que, aunque había disfrutado lo material, ahora anhelaba algo que no podía comprar: autenticidad. Entró al edificio con paso firme, decidida a no esconder sus dudas ni sus cambios. Camila, por otro lado, llegó cargada de papeles, con las manos manchadas de tinta de contratos firmados para varias ONG y proyectos comunitarios. Su activismo no se había detenido con la tarjeta, pero sí se había transformado. Había aprendido que la ayuda real exige sacrificio y presencia, no solo abundancia momentánea. Vestía sencilla, pero su aura transmitía poder, el poder de quien sabe que su lucha apenas comenzaba. Renata bajó del taxi en una ciudad que ahora veía con ojos más críticos. La fama y el lujo le habían mostrado su lado oscuro, y aunque seguía amando la moda y las luces, estaba decidida a buscar un equilibrio. Era un punto de inflexión, una ruptura con la superficialidad que la había atrapado. El reto la había enfrentado a sí misma y había elegido no seguir siendo solo un reflejo de lo que otros querían ver. Lucía llegó tranquila, con la caja donde guardaba la tarjeta en el bolso. Sabía que lo suyo sería distinto, no porque fuera mejor, sino porque había decidido escribir su propio guión. Su dignidad, su resistencia y su amor familiar eran la verdadera riqueza que nadie podía quitarle. Al entrar a la oficina, saludó a Adrián con una sonrisa sincera, segura de que sus acciones hablarían más fuerte que cualquier gasto. Adrián esperó a que todas estuvieran sentadas para iniciar la sesión. La sala se llenó de una energía notable, un extraño cruce de respeto, emoción y expectación. En la pantalla gigante se proyectaron gráficos, fotos y videos de cada mujer, mostrando lo que habían hecho con el privilegio del dinero ilimitado. Lo que vieron, comenzó Adrián, no es solo una historia de gastos, es la historia de quiénes somos cuando nadie nos mira, cuando no hay restricciones, cuando el poder está al alcance de la mano. Valeria tomó la palabra. Habló de su viaje, de cómo la tarjeta le había abierto puertas, pero también de cómo la había enfrentado a un vacío interior. Dijo que había decidido donar parte de las joyas y prendas a una fundación para niños en situación de calle, algo que nadie esperaba de ella. Su voz temblaba, pero había en ella una sinceridad nueva. Contó que había dejado su trabajo en un bufete de abogados para dedicarse por completo a construir redes de apoyo para mujeres en crisis. Su visión del impacto social se había ampliado gracias a la prueba. Renata confesó las noches de insomnio y la presión insoportable de la fama. Dijo que decidió abrir una fundación para ayudar a jóvenes a encontrar su voz y su autoestima.
lejos del mundo superficial de las redes sociales. Reconoció que el dinero no era el enemigo, sino el uso que uno le da. Lucía habló con la calma y fuerza que siempre la habían caracterizado. Contó que su rechazo a gastar la tarjeta no había sido un acto de rebeldía, sino de coherencia. Que había utilizado esos 7 días para ahorrar cada pensamiento, cada abrazo, cada momento que realmente importaba para ella y su familia. Que el dinero podía comprar muchas cosas, pero nunca la paz interior. Adrián escuchaba cada historia con atención, sorprendido por la profundidad de las transformaciones. Su experimento había logrado algo inesperado. Más que observar, estaba aprendiendo. Aprendiendo que el poder y el dinero no son un fin, sino un medio, y que la verdadera riqueza reside en la autenticidad y en el propósito. Al cierre de la reunión, Adrián propuso algo revolucionario. Invitó a las 4 a formar parte de un proyecto conjunto, una fundación que ayudaría a transformar vidas a partir de los aprendizajes de sus experiencias. Una oportunidad para usar el dinero no para acumular, sino para dar sentido al poder. Las mujeres aceptaron, conscientes de que ese era apenas el inicio de un camino mucho más largo. Un camino en el que cada una llevaría su historia, sus miedos, sus derrotas y sus victorias, para construir algo que trascendiera mucho más allá de una tarjeta Black. Esa noche, mientras la ciudad brillaba con luces artificiales, Adrián miró su reflejo en la ventana. Ya no era el hombre que al principio había dado inicio a esta prueba. Ahora era alguien que entendía que el verdadero reto no está en el poder que se tiene, sino en el uso que se hace de él. El día después de la reunión quedó marcado en la memoria de las 4 como el punto de inflexión que cambiaría todo. Adrián Santoro, reservado y hermético hasta entonces, empezó a desplegar un plan que haría de la fundación no solo una mera ONG, sino una revolución en cómo se entendía y usaba el poder económico. Valeria Montes fue la primera en tomar la palabra al reunirse para definir los pasos a seguir. Con una voz menos insegura que antes, propuso diseñar programas que ayudaran a jóvenes en riesgo a encontrar oportunidades laborales reales, no solo promesas vacías. La belleza también puede ser un arma para el cambio, dijo, y nosotros tenemos que aprender a usarla así, en lugar de solo para nuestro beneficio. Camila Duarte, con su firme mirada, insistió en la importancia de la inclusión y la representación, proponiendo talleres de liderazgo para mujeres en comunidades marginadas. El dinero no puede comprar justicia, pero puede crear las herramientas para que la justicia sea posible, afirmó. Renata Lozano, a pesar de su pasado ligado a las redes sociales y la fama efímera, aportó ideas frescas sobre cómo usar la comunicación digital para amplificar voces silenciadas, con responsabilidad y compromiso. He visto lo que sorteamos para ganar likes, pero si logramos transformar esa energía en algo duradero, podemos cambiar la narrativa, expresó convencida. Lucía Ferrer, que había sido la menos visible durante la primera etapa, comenzó a tomar un rol clave como la voz de la experiencia real, la de quienes viven con lo justo y luchan cada día por dignidad. No solo se trata de dar dinero, sino de acompañar en el proceso. La gente necesita a alguien que camine con ellos, que crea en ellos, no solo que pague las cuentas, explicó. El equipo se formó con una fuerza inesperada, y Adrián Santoro, que hasta ese momento había sido el observador, comenzó a involucrarse más allá del financiamiento. Viajó con ellas a comunidades donde los programas piloto empezaron a tomar forma. Escuchó historias que lo conmovieron y lo hicieron cuestionar el verdadero sentido de su fortuna. Transformar la abstracción del poder ilimitado en acciones concretas fue un desafío titánico. Los problemas estructurales, la resistencia política, la desconfianza social y las rivalidades internas comenzaron a asomar en múltiples frentes. Las 4 mujeres, a pesar de sus diferencias iniciales, aprendieron a apoyarse y construir desde esas dificultades. Valeria, acostumbrada a ni ambientes superficiales, descubrió la fuerza que emanaba de la vulnerabilidad. Camila tuvo que bajar el ritmo y aprender a delegar, comprendiendo que la verdadera lucha no podía ser individual. Renata enfrentó sus demonios al aceptar que no todo en la vida podía ser controlado por algoritmos y filtros. Lucía, con su sabiduría sencilla, fue el ancla de un proyecto que empezó entre dudas y agendas apretadas. Un momento clave ocurrió cuando el proyecto logró abrir un centro cultural en una zona de altos índices de violencia. En la inauguración, Adrián dio un discurso donde confesó estar aprendiendo que el dinero, por sí solo, no era suficiente. Este centro es más que ladrillos y cemento, dijo. Es la prueba de que cuando el poder decide ser responsable, puede construir futuro. Las mujeres se sintieron parte de algo mucho más grande que ellas mismas. Y esa unión se reflejó en los rostros de quienes asistieron al evento. Jóvenes con esperanza, madres con lágrimas de emoción, líderes comunitarios con nuevas fuerzas. Pero no todo fue sencillo.
La exposición pública trajo críticas y envidias, algunas de las cuales amenazaron con desestabilizar el incipiente sueño. Rumores sobre los motivos de Adrián y la sinceridad del proyecto circulaban en redes y medios. Enfrentar esos embates fortaleció la convicción del grupo, que entendió que el camino hacia el cambio verdadero está lleno de obstáculos. En ese trance, Adrián se volvió un aliado incondicional, no solo como donante sino como mentor y amigo. La distancia entre el magnate silencioso y las mujeres creció, dando lugar a una conexión humana inesperada que rompió fronteras sociales y emocionales. Al final de ese periodo, cada una de las cuatro sabía que ya nada sería igual. El experimento con la tarjeta Black se había convertido en una lección de vida, donde el dinero había sido solo el punto de partida para despertar el poder real, el poder de transformar vidas con conciencia y corazón. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir disfrutando de la misma emoción que nosotros. El proyecto comenzó a tomar dimensiones que ni Adrián ni las cuatro mujeres habían imaginado al inicio. Con cada paso firme que daban, también la pesada sombra de los obstáculos se hacía más visible. El éxito atraía la atención, amigos y enemigos por igual, y con ella la complejidad de manejar un cambio real, sostenible y justo. Valeria, que ahora era la imagen y voz pública de la fundación, enfrentó críticas duras por parte de quienes no creían en su transformación. Acusaciones en redes sociales, periodistas cuestionando sus motivos, incluso viejos contactos que intentaban arrastrarla de vuelta a la superficialidad que había dejado atrás. Esta presión la llevó a descubrir un lado suyo que no conocía: la capacidad de resistir y reinventarse ante la adversidad. Aprendió a usar no solo la belleza, sino también la palabra y la autenticidad como armas poderosas para conectar con la gente de verdad. Camila, encargada de la gestión legal y el desarrollo comunitario, se topó con la burocracia que podía destruir cualquier buena intención. Reuniones interminables, papeles, trabas institucionales y desconfianzas pusieron a prueba su paciencia y convicciones. Hubo momentos en que dudó, pero el ver el impacto tangible en mujeres y niños la devolvía a la senda. Además, fortaleció su liderazgo al escuchar a quienes trabajaban en terreno, aprendiendo que la voz de la comunidad debía guiar cada proyecto. Renata, en su intento de humanizar las redes sociales, tuvo que hacer frente a la superficialidad y el engaño que aún dominaban gran parte del mundo digital. Se enfrentó a trolls, noticias falsas y la presión de mantener una imagen perfecta, pero en vez de rendirse, creó espacios seguros y auténticos, donde adolescentes podían expresarse sin miedo. Su trabajo comenzó a derribar mitos y crear una cultura digital más empática y consciente. Renata descubrió que podía equilibrar su amor por la moda con su compromiso social. Lucía, que representaba el corazón del proyecto, tuvo que aprender a liderar en un terreno nuevo para ella: el activismo organizado. Su honestidad, humildad y sabiduría lograron ganarse la confianza más allá de su comunidad e inspirar incluso a Adrián. Ignoró la presión de esconder su pasado y la poca educación formal que había tenido, demostrando que el valor no se mide en títulos, sino en la capacidad de luchar y acompañar. Adrián, por su parte, no solo aportaba dinero, también empezó a transformar su visión sobre la riqueza y el éxito. Las conversaciones nocturnas con las cuatro mujeres lo hicieron cuestionar la soledad de su imperio y el vacío que el dinero no podía llenar. Comenzó a involucrarse más en las decisiones, a ofrecer su red de contactos y a asumir que el verdadero poder era saber cuándo escuchar y cuándo actuar en beneficio de otros. Entre los triunfos también trajeron pruebas duras. Un escándalo mediático vinculado a una donación sospechosa a uno de los proyectos puso en riesgo la credibilidad de toda la fundación. Fue un golpe inesperado que provocó debates internos y división. Las cuatro mujeres, lideradas por Adrián, enfrentaron ese momento con transparencia y valentía, haciendo una auditoría detallada, reforzando controles y comunicando con la verdad. El proceso las unió más y fortaleció su compromiso. Cada una creció de formas inesperadas. Valeria encontró vocación en la defensa de la juventud desfavorecida. Camila transformó la frustración burocrática en estrategias efectivas para sortear obstáculos legales. Renata descubrió que su voz tenía más poder cuando era auténtica y humilde. Lucía emergió como líder comunitaria influyente, símbolo de resistencia y esperanza. El proyecto, aunque aún incipiente, comenzó a mostrarse como un faro de posibilidades en medio de una sociedad plagada de desigualdad y escepticismo. El experimento que inició Adrián con una tarjeta Black se había convertido en una fuente de inspiración que tocaba vidas de maneras que jamás imaginó. En el último encuentro de ese ciclo, las mujeres hablaron con una claridad y fuerza que transformaron la percepción del magnate.
Él les agradeció con un respeto genuino y una promesa. Seguiría apoyando con los recursos, pero sobre todo con el corazón abierto a aprender de ellas. El cambio había comenzado en cada una y a través de ellas en toda la fundación. Pero estaba claro que el verdadero reto apenas comenzaba. Mantener vivo ese fuego en un mundo que prefería alimentar su egoísmo. La rutina de cada una empezó a cambiar, pero no siempre para mejor. El impacto público y las responsabilidades que venían con la fundación comenzaron a dejar cicatrices invisibles, las que duelen en el alma pero no se ven a simple vista. El poder que antes parecían controlar ahora se les escapaba entre los dedos en forma de decisiones difíciles y dilemas morales que no esperaban. Valeria Montes, que había encontrado una voz fuerte tras su experiencia en París, se vio atrapada en una encrucijada personal. Los viajes y las conferencias le robaban tiempo para sí misma y para quienes siempre habían sido su soporte real, su familia y amigos más cercanos. Sentía que la presión por mantener la imagen pública perfecta y representar una causa noble era un peso que ensombrecía las razones originales por las que aceptó el reto. En las noches, cuando la oficina quedaba vacía, se preguntaba si todo valía el sacrificio y si realmente estaba ayudando o solo alimentando una versión idealizada de sí misma. Camila Duarte enfrentaba sus propios fantasmas. Su pasión y compromiso social la tenían al borde del agotamiento, enfrentando burocracias interminables, resistencias políticas y la desconfianza de quienes desconfiaban del poderoso patrocinador. Ella luchaba por mantener la integridad y la transparencia, pero la frustración crecía a medida que veía que no todos jugaban limpio. El idealismo chocado con la realidad le mostró la fragilidad de los sueños cuando chocan con estructuras rígidas. A pesar de eso, seguía firme, aunque con menos certezas que al principio, y con la necesidad de aprender a bajar el ritmo para no quebrarse. Renata Lozano vivió una lucha que pocos veían. En el universo digital en el que estaba inmersa, la búsqueda constante de aprobación y reconocimiento tenía un costo altísimo. Las falsas amistades, el cansancio de tener que mostrarse siempre impecable y la constante tentación de volver a la superficialidad eran batallas diarias. Sin embargo, encontró en la fundación un sentido auténtico que comenzó a transformar su mirada. Lucía Ferrer, la más silenciosa pero quizás la más fuerte, supo que sus luchas cotidianas iban más allá del proyecto. La expectativa de ser un símbolo de resistencia la ponía en un lugar nuevo y difícil. A veces sentía que la atención se centraba en sus éxitos y no en sus necesidades reales, que seguía enfrentando problemas que nadie resolvía con donaciones ni discursos. Su humildad se encontraba con la presión de ser ejemplo, y eso la hizo caer en dudas que solo superaba con el amor y la profunda conexión con su comunidad. Adrián, como figura central, también vivía una crisis interna. Su interés inicial en el experimento y el posterior compromiso real con la fundación lo habían transformado, pero eso no era fácil ni cómodo. El poder al que estaba acostumbrado tenía ahora un rostro humano y demandante, que lo confrontaba con sus propios límites y vulnerabilidades. Se vio forzado a enfrentar preguntas sobre su pasado, su soledad y la verdadera razón de su riqueza. Un encuentro particular con una de las mujeres lo llevó a una noche de revelaciones y decisiones profundas. Cada mujer, en su mundo personal, enfrentaba miedos y dudas, pero también descubrimientos. Descubrían que el cambio no es lineal ni fácil, sino un camino lleno de obstáculos que requieren resiliencia, humildad y compromiso constante. Aprendían que el poder, cuando se mezcla con humanidad, puede ser una fuerza para transformar incluso la historia más difícil. La fundación, aunque fortalecida, era ahora un reflejo vivo de esas historias complejas. Ni el dinero ni las buenas intenciones bastaban. Era necesario un trabajo diario, invisible y silencioso, para sostener la esperanza y la transformación. Así, la historia seguía desplegándose, con cada mujer en su propio viaje, y con Adrián aprendiendo a ser más que el magnate distante, involucrándose como un ser humano imperfecto, tratando de encontrar sentido a su propia vida. Los meses pasaron y el proyecto tomaba forma con hitos que marcaban la diferencia. La fundación, inspiración y reto a la vez, empezaba a consolidarse en el tejido social y en las vidas que buscaba transformar. Las 4 mujeres, líderes ahora reconocidas, aprendieron a equilibrar su compromiso con los deseos y necesidades personales. Valeria, quien tiempo atrás vivía buscando aprobación externa a través del lujo y el reconocimiento superficial, aprendió a encontrar satisfacción en pequeños logros reales, desde abrir centros de apoyo para jóvenes artistas hasta organizar exposiciones inclusivas. Su vida se llenó de nuevos colores y desafíos que la reinventaban día a día.
Aunque la presión pública no desapareció, ahora sabía cómo gestionarla con herramientas emocionales que antes desconocía. Camila encontró en la fundación un espacio para que su voz no solo representara causas, sino que construyera puentes en comunidades que la necesitaban. Los retos legales que parecían tan imponentes se suavizaron con su creciente experiencia, y logró establecer colaboraciones con gobiernos locales, fortaleciendo la estructura y garantizando la sostenibilidad del trabajo social. Su compromiso se había transformado en un motor que trascendía las dificultades, acercándola a un propósito que la hacía sentir viva. Renata, la influencer que alguna vez se perdió en la búsqueda de likes y reflejos falsos, ahora usaba sus plataformas para construir diálogos genuinos. Montó un espacio digital donde historias reales de jóvenes valientes rompían el ruido de la superficialidad, y su reconciliación con su identidad la llevó a ser una voz auténtica que inspiraba a muchos. Su tránsito de la fama al activismo digital fue una muestra poderosa de resiliencia y evolución. Lucía, la voz desde la raíz, emergió como un símbolo de esperanza para comunidades olvidadas. Su experiencia personal como empleada doméstica y ahora líder la convirtió en puente entre mundos que pocas veces se encuentran. La fundación pudo llegar a lugares remotos gracias a su capacidad de empatizar, construir confianza y acompañar procesos que no se limitaban a entregar dinero, sino a transformar la vida misma. Adrián Santoro, desde su papel de benefactor y mentor, experimentó una metamorfosis interna. Aquella soledad que lo había definido empezó a disiparse. Su riqueza, antes foco exclusivo de poder, se convirtió en un vehículo para detener y revertir el ciclo de indiferencia. Su relación con las 4 mujeres se profunda, aprendiendo que compartir no es solo repartir, sino también escuchar y permitir que otros enseñen. Sin embargo, la historia no estaba exenta de dificultades. La visibilidad del proyecto provocó tensiones políticas y económicas que desafiaban la continuidad. Hubo amenazas veladas, intentos de boicotear iniciativas y campañas de desinformación en algunos medios. Estas pruebas exigieron un liderazgo unido y fuerte, donde la confianza mutua y la comunicación abierta se convirtieron en escudos contra la adversidad. En ese escenario, las diferencias iniciales entre las 4 mujeres se transformaron en fortalezas complementarias. Juntas aprendieron a dialogar desde la escucha activa, a encontrar consenso y a sostener una visión común que sobrepasaba los egos. La fundación era más que un proyecto social, era una familia improvisada, un espacio donde todas crecían y aportaban desde sus verdades. La próxima fase planteaba nuevos retos. Ampliar la red de apoyo, internacionalizar la fundación y asegurar que los beneficios alcanzaran a las comunidades más vulnerables sin perder esencia ni calidad. La decisión de incluir otras voces y manos abrió un nuevo capítulo, con la promesa de seguir construyendo desde la autenticidad y el compromiso. Aquella tarjeta Black que un día significó poder absoluto, había desencadenado una cadena de transformaciones personales y sociales que resonaban más allá del dinero. Lo que empezó como un juego de curiosidad de un multimillonario, se convirtió en un legado que trascendía hasta la perpetuidad, al poner en el centro la dignidad humana y la fuerza del amor. El 9º bloque empezó con una gran celebración, no como una fiesta opulenta, sino como un acto de reconocimiento y gratitud hacia las comunidades colaboradores y personas que hicieron posible el sueño nacido de una tarjeta Black y la voluntad de 4 mujeres. La fundación había logrado crear programas permanentes que tocaban vidas con impacto real. Becas para jóvenes, talleres de liderazgo, espacios culturales, redes de apoyo para mujeres víctimas de violencia y una plataforma digital que rompía las brechas de la desinformación con historias auténticas. Valeria Montes, una de las oradoras destacadas, compartió su viaje interior con el público, hablando de sus miedos e inseguridades y de cómo el poder sin propósito había sido un callejón sin salida, hasta que decidió transformar su vida y su mirada. Camila Duarte expuso con pasión los retos legales superados y los proyectos que ahora funcionaban con transparencia, fortaleciendo la confianza de donantes y gobierno, con el compromiso de mantener la integridad como sello indeleble. Renata Lozano presentó un video emotivo que mostraba testimonios de jóvenes que encontraron en la fundación un espacio para expresarse y crecer, demostrando que las redes sociales podían ser herramientas de cambio y esperanza. Lucía Ferrer, con su humildad característica, narró un fragmento de su historia, poniendo en palabras simples y profundas la esencia del proyecto: dignidad, resistencia y amor, más allá de cualquier riqueza material. Adrián Santoro cerró el acto con una reflexión que sorprendió a muchos. Confesó haber aprendido más de esas mujeres y sus comunidades que en decenas de años construyendo su imperio financiero, y anunció una donación permanente para asegurar la continuidad de la fundación. Pero tras la alegría, la fundación enfrentó su desafío más grande:
Una crisis económica global puso en riesgo miles de proyectos sociales, y ellos debieron adaptarse rápido, buscando eficiencia sin perder calidad ni transparencia. La relación entre las 4 mujeres se fortaleció, aprendiendo a apoyarse mutuamente para sortear no solo retos externos, sino también privados. Valeria lidiaba con la distancia familiar, Camila con la fatiga del activismo, Renata con la contraposición entre su vida pública y privada, y Lucía con la responsabilidad que ahora sentía como símbolo de cambio. Adrián se convirtió en un aliado incondicional y cercano, y un día confesó una de sus mayores revelaciones. La verdadera riqueza no es el dinero, sino la capacidad de inspirar transformación y de tejer vínculos humanos que perduran más allá del tiempo y las crisis. Antes de cerrar ese ciclo, las 4 mujeres acordaron que el mayor legado no era la fundación en sí, sino la historia que habían construido juntas, la lección de que la verdadera prosperidad se mide en las vidas tocadas y en la dignidad rescatada. La fundación se preparaba para internacionalizarse, llevando su mensaje y modelo a otros países, con la esperanza de crear una red global de solidaridad real y efectiva. Con la tranquilidad que da el deber cumplido, pero también con la mirada puesta en un futuro lleno de posibilidades, el 9º bloque cerró una etapa intensa, dejando abierta la puerta a nuevas historias de impacto, sacrificio y esperanza. La última reunión del año se celebró en el mismo despacho donde todo comenzó, con vistas a la ciudad que había sido testigo del experimento que transformó vidas. Adrián Santoro, que antes juzgaba desde la distancia, ahora parecía un hombre cambiado, más humano y consciente. Las 4 mujeres convertidas en líderes caminaron con paso firme y mirada segura, sabiendo que habían tocado no solo sus propias vidas, sino las de muchas personas más. El balance no podía ser más claro. La tarjeta Black, símbolo de poder ilimitado, había sido la chispa que encendió un fuego mucho mayor. Pero la verdadera riqueza no estaba en el plástico ni en los límites de crédito. Estaba en las elecciones, en la voluntad de usar el dinero para sembrar cambio a largo plazo y en la capacidad de resistir la tentación de perderse en la superficialidad. Valeria habló sobre su proceso de reinvención, agradeciendo la oportunidad de redescubrirse más allá del brillo externo, sacrificando la imagen para ganar autenticidad. Camila reafirmó su compromiso con la justicia social, admitiendo que aunque los obstáculos eran fuertes, la recompensa de ver sonrisas y vidas transformadas valía cada batalla. Renata compartió su orgullo por haber encontrado una voz más profunda en el mundo digital, capaz de crear comunidad y solidaridad. Lucía, con sencillez y emoción, recordó que la dignidad humana y la empatía son las verdaderas fuerzas que mueven el mundo. Adrián confesó que para él el experimento había sido una lección de humildad y de conexión, que entender cómo el dinero puede ser un puente hacia la esperanza o un muro de egoísmo dependía de las manos que lo usaran. Reconoció que su mayor legado no eran las propiedades ni las empresas, sino el impacto positivo que juntos habían logrado. El proyecto ahora era una fundación internacional, con convenios en varios países y planes para expandir su alcance, basada en los pilares del respeto, la equidad y la transformación social. Las 4 mujeres se habían convertido en referentes, mentoras y símbolos de que el poder puede ser una herramienta para el bien. Pero más importante que los logros tangibles, estaba el cambio en cada persona, en la forma de ver la vida, en la manera de relacionarse con el mundo, y en la convicción de que la verdadera riqueza nace del amor, la justicia y la acción consciente. La historia de Adrián Santoro y las 4 mujeres con sus tarjetas Black dejó de ser una anécdota para convertirse en un modelo de cómo la responsabilidad y la humanidad pueden transformar incluso el poder más frío en un faro de luz. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, cada uno regresó a su lugar con la certeza de que el experimento no terminaba. Era solo el inicio de un camino eterno de aprendizaje, entrega y esperanza. Y esto es solo el comienzo. Suscríbete y activa la campanita, porque tenemos muchas historias emocionantes que te van a inspirar y mantener al borde del asiento.